Señor doctor Emilio Aljure, representante a la Cámara por el Nuevo Liberalismo. Señores miembros del Comité Departamental del Nuevo Liberalismo del Valle. Señor doctor Edgar Materón. Señor doctor Pedro José Barreto. Señores miembros del Comité del Nuevo Liberalismo de Palmira, querido pueblo de Palmira, al volver a esta ciudad tan entrañablemente unida a la historia del Partido Liberal, quiero presentar un saludo a todos los habitantes de Palmira, sin distinción de credo político. Saludo a los liberales de todos los sectores. Saludo a los compañeros del nuevo liberalismo. Saludo a los conservadores, a los socialistas, a los independientes, en fin, a los compatriotas que viven en Palmira. Estamos a un mes de las elecciones de 1984. Elecciones que tendrán importancia no solo desde el punto de vista local y regional, en cuanto que van a permitir renovar asambleas y consejos, sino que además son elecciones que en esta oportunidad tendrán mucha importancia, mucho significado para la política nacional y en forma concreta para la política liberal. Durante los 2 últimos años, los diversos sectores del Partido Liberal han estado reflexionando sobre lo que causó la crisis de la colectividad, lo que determinó los conflictos de los últimos años, lo que precipitó la pérdida de la jefatura del Estado. Se ha comprendido que el partido vive una crisis fundamental, que no es tan solo el conflicto de unas personas, sino esencialmente la identificación de sus nuevas tareas, de sus nuevas responsabilidades, de su nueva identidad. El Partido Liberal fue fundado en Colombia hace más de 140 años, o sea que cerca de 6 generaciones, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos se consagraron a formar ese partido, a consolidarlo, se expresaron a través de él, se identificaron con sus ideales y con esa herramienta democrática influyeron en la vida nacional a lo largo de los últimos 140 años. Es muy raro, sin embargo, liberales de Palmira, encontrar en el mundo partidos políticos con una antigüedad semejante. Los partidos generalmente presentan historias de 30, 50, 60 años, pero son muy escasos los ejemplos en el mundo de partidos políticos que presenten una trayectoria de 140 años. En el resto de América Latina, la mayor parte de las organizaciones políticas similares se acabaron. Uno recorre la geografía latinoamericana y ya en muy pocos sitios encuentra partidos liberales. Entonces surge de inmediato una pregunta: ¿por qué allá se acabaron? ¿Y por qué aquí el partido no solo subsiste, sino que es una fuerza política que, como se probó en las elecciones de 1982, a pesar de sus conflictos internos, es un partido que representa a cerca de 3.650.000 colombianos, es decir, cerca del 56% del total de la opinión en el país. ¿Por qué?
¿Por qué allá murieron y por qué aquí no? Porque aquí, como lo puedo atestiguar, porque he recorrido más de 325 municipios en los últimos 6 meses, porque en todas partes en Colombia el partido está fuerte, sólido en la conciencia popular, porque es posible reunir como lo hemos hecho 4, 5 y 6 manifestaciones por día semejantes a las que hoy se presentan en esta plaza. ¿Por qué? Hay una explicación que vale la pena tener en cuenta para que podamos entender lo que hoy ocurre en el Partido Liberal. El Partido Liberal colombiano ha sobrevivido porque periódicamente en él han surgido fuerzas que lo transforman, que le amplían sus horizontes, que lo sacuden, que no lo dejan languidecer y convertirse en una fuerza política perezosa, mediocre, envilecida, y por el contrario le infunden espíritu nuevo, sangre nueva, energías suficientes para inspirar nuevos períodos de la vida nacional. Lo que plantea hoy el Partido Liberal no es lo mismo que planteaba hace 140 años. Lo que es común es el espíritu de cambio, el espíritu de transformación, el espíritu de impulsar el progreso y de buscar la reorganización de la sociedad colombiana. Pero más allá de ese espíritu, en cada época se expresa el partido con conceptos nuevos, propios para esa época, en la misma forma en que la sociedad colombiana de hoy no es la misma de hace 140 años. El Partido Liberal de hoy no es ni puede ser el mismo de hace 140 años. El partido recibió el impulso de ideas fundamentales hace un siglo relacionadas con el control de los poderes del Estado, para que el Estado no abusara, para que el Estado defendiera la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de reunión. Hoy patrimonio irreversible del pueblo colombiano y compartido por todas las demás tendencias políticas, pero patrimonio que el liberalismo le aportó a la organización social del país desde entonces. Y el Partido Liberal se renovó en 1900, cuando vivía una época de crisis, porque no todo ha sido glorioso para el partido en estos 140 años, precisamente como fuerza política vinculada a las realidades sociales, ha tenido también etapas de decadencia, etapas de estancamiento. A fines del siglo pasado hubo una etapa de estancamiento y el partido tendía a decaer, como le ocurrió en otras regiones de América Latina. Pero llegó un antioqueño, por cierto que en su vida profundamente vinculado al Valle del Cauca, llegó Rafael Uribe Uribe y planteó tesis sobre la transformación del liberalismo. Invitó al Partido Liberal a reflexionar, a que no se quedara en las ideas, en los métodos y en los criterios del siglo pasado, sino a que contemplara el siglo XX. Y Uribe entonces propuso temas como el problema agrario y la necesidad de rescatar a la población campesina de su pobreza y de sus frustraciones. Propuso temas como la carrera administrativa para impedir que los empleos públicos se convirtieran en botín de los grupos. Uribe reclamó una legislación sobre carrera administrativa que a lo largo del siglo aún no ha podido concretarse. Y Uribe habló de la protección de los trabajadores, y Uribe habló del salario justo, y Uribe habló de la transformación del Estado para defender a las clases populares y para impulsar los derechos de los trabajadores, de los desempleados, de los grupos que carecían de las más importantes oportunidades. Y gracias a eso, Uribe le dio al partido el horizonte de un siglo entero y lo sacó de una etapa de decadencia. Pero no fue fácil para él cumplir su trabajo,
cuando Uribe planteaba estas cosas, en el propio liberalismo surgieron fuerzas que se oponían a tales planteamientos. Y a Uribe, como ustedes lo podrán comprobar en los discursos, en los artículos de prensa, en las intervenciones, de las cuales quedó un registro detallado, le tocó atacar a las propias directivas liberales, señalarles sus fallas, invitarlas a reflexionar. Le tocó apelar al pueblo para que el pueblo reclamara y presionara un nuevo espíritu en el partido. Pero gracias a esa renovación, el Partido Liberal empezó el siglo XX con las energías adecuadas para merecer la confianza del pueblo. Y luego pasaron más de 25 años y el partido miraba aún con timidez la posibilidad de llegar al poder. Pero hubo otro hombre, Alfonso López Pumarejo, que con un gran talento político comprendió que agonizaba la hegemonía conservadora. Y entonces dijo en 1929, el Partido Liberal debe prepararse para llegar a la presidencia de la República. Y cuando él dijo eso, consideraban algunos que estaba planteando cosas imposibles, fuera de la realidad. Y 6 meses después de esas afirmaciones de López Pumarejo, Olaya Herrera ganaba las elecciones de 1930 y comenzaba la República Liberal. Y luego López Pumarejo llegó a la presidencia y a su turno él desde la jefatura del Estado impulsó cambios profundos en la sociedad. Planteó la ley de tierras, la ley 200 de 1936, que era un proceso de modernización de la propiedad de la tierra en el país. Planteó la nueva legislación laboral, impulsó la educación pública como no se había hecho en más de 50 o 60 años. Probablemente desde la época de Santander no había habido un impulso comparable a la educación pública. Y creó las bases de cosas fundamentales para el país moderno. En la administración liberal de 1938 al 42 se fundó el Instituto de Crédito Territorial, sin el cual hoy no serían posibles las políticas de vivienda popular. Y se creó el Instituto de Fomento Industrial para darle bases a la modernización industrial del país. Todo esto lo planteó el liberalismo renovando los conceptos de la época y también afrontando conflictos internos. A López Pumarejo le surgieron sectores reaccionarios en el propio Partido Liberal que no lo entendían y que trataron de frustrarle sus planteamientos. Y luego el partido volvió a vivir otra época difícil, de crisis, de perplejidad. Una época en la cual se hizo necesario hablar de restauración moral. Y surgió un hombre que a su turno mostró un horizonte dilatado y profundo para la acción del liberalismo. Ese hombre fue Jorge Eliezer Gaitán. Cuando Gaitán planteaba sus tesis de transformación del partido para comprometerlo en profundidad con los intereses y anhelos de los sectores populares, Gaitán tuvo que librar una dura batalla. Aquí hay personas mayores de 50 años que bien recordarán que a Gaitán lo llamaron en 1946 los propios liberales. Le dijeron traidor, le dijeron que había entregado el partido, le dijeron que no era liberal. Trataron de atravesarle el camino con toda suerte de obstáculos, agravios, tergiversaciones y ataques. Sin embargo, Gaitán entendía que la primera fuerza popular de Colombia era el Partido Liberal y que entonces era indispensable infundirle a ese partido un compromiso definitivo con las clases populares para que el partido usara el poder en beneficio de los sectores que tienen derecho a una acción del Estado más eficaz en defensa de sus intereses y aspiraciones. Pues bien, Gaitán
que en 1946 afrontó una división para generar la renovación del partido, en 1947 lo volvió a unir y lo unió en torno de un espíritu nuevo, lo transformó, le infundió al partido las energías necesarias, inclusive para soportar los años más difíciles, como fueron los años de la terrible violencia, en la cual el pueblo lo sacrificó todo, lo entregó todo por su partido, sin estar averiguando si el partido tenía empleos para repartir, sin estar averiguando si el partido tenía mecanismos mezquinos de tipo burocrático y presupuestal. Lo que le importaba al pueblo era que era su partido, era el partido a través del cual se expresaba en sus anhelos de transformación, era su herramienta política, su instrumento de redención, y por eso cuántos murieron y en qué terribles circunstancias murieron. Pero el Partido Liberal, que de nuevo le dio a Colombia el proceso transformador de las instituciones del Frente Nacional, gracias a lo cual el país superó el sectarismo, recuperó sus instituciones y ha vivido transformaciones muy significativas en los últimos 25 años. De nuevo volvió a vivir un periodo de decadencia en la cual, más que un partido, se convirtió en la suma de grupúsculos individuales, en donde los jefes no se identifican por unas tesis, sino por su mayor o menor capacidad para controlar la burocracia, en donde los jefes no son personas que se encuentren en las plazas públicas identificando los grandes problemas nacionales y dándole respuesta a los mismos, sino que están en las maquinaciones sencillamente electorales a partir de los instrumentos de la burocracia y del presupuesto. Y por ese camino el partido entró en decadencia y grandes sectores de la población empezaron a separarse del liberalismo, no para irse al conservatismo, sino para permanecer en una posición de indiferencia, de escepticismo y de abstención. Así se vio en 1978, cuando por primera vez en 50 años el Partido Liberal fue derrotado en Bogotá, y cuando la mayoría de más de 700,000 votos, de 1.300.000 votos obtenidos en 1974, se redujo a una mezquina mayoría de 130,000 votos en 1978. Ahí quedó planteada la crisis liberal, pero no planteada por una división, porque el partido en 1978 se presentó unido a las elecciones presidenciales. Luego el problema no era simplemente la unión, sino algo más delicado. Era la capacidad del partido para interpretar la nueva sociedad, la nueva Colombia. Porque el Partido Liberal, se lo digo a las personas que tienen aquí más de 45 años, en esa franja de la población tiene una holgada y clara mayoría en el pueblo colombiano. Pero ya entre las personas que tienen de 45 a 30 años, su mayoría no es tan holgada. Y de 30 años para abajo se encuentra en condiciones aún más débiles, no porque lo supere el conservatismo, que no lo supera, sino porque ha surgido una zona muy grande de personas menores de 30 años y algunos entre los 30 y los 45 que ya no miran los partidos como lo miró la generación anterior. Y ahí está el reto verdadero de la supervivencia del Partido Liberal. El problema no es que fulano derrote a sutano, que Perencejo insulte a Menganejo, no se trata de eso. El problema de fondo es que el Partido Liberal logre sintonizar la realidad de la sociedad moderna y logre volver a ser la fuerza de vanguardia. En otras palabras, de nuevo el partido necesita una transformación si quiere sobrevivir,
si quiere ser la primera fuerza del país. Y esa transformación ya comenzó. Y tengo las pruebas para someterlas al juicio del pueblo de Palmira. Después de que el partido fue derrotado en Bogotá, nosotros recogimos las banderas y en 1982 volvimos a conquistar las mayorías del liberalismo en Bogotá. Y ahora Bogotá va camino de la más grande votación en elección intermedia. Se estima que en las elecciones de marzo en Bogotá van a participar más personas que en las elecciones parlamentarias de hace 2 años. ¿Por qué? Porque allí se comprende la necesidad de una nueva etapa. Y yo entiendo que el resto de la nación se hace reflexiones semejantes. Y se las hace Palmira, y se las hace Cali, y Buga, y Sevilla, y Guacarí, y Florida, y Cartago, y Tuluá, y Zarzal, y La Cumbre, y Ginebra, y Pradera, y Candelaria, y Obando, y Buenaventura, y Dagua, y Cerrito, en fin, todos esos municipios en donde hemos encontrado la respuesta resuelta del pueblo a nuestro llamamiento. La decadencia de los últimos años ha terminado en el Partido Liberal. Y ese pasado reciente queda atrás, sepultado. No nos interesa ni volverlo a considerar. Ahora comienza otra etapa en el partido. Y las elecciones del 11 de marzo así lo van a determinar. Van a ser elecciones que señalarán la voluntad del liberalismo de unirse y de renovarse. De lo primero, para conseguir la fuerza más nutrida en procura de la transformación de la sociedad. Y de lo segundo, para cumplir una función eficaz en el manejo del Estado. Porque los problemas liberales de Palmira, ciudadanos de Palmira, son muy serios. Vivimos uno de los periodos más difíciles de la vida nacional en materia de desempleo. Hoy, cerca de la mitad de las personas jóvenes del país que no están estudiando y que deberían entonces estar trabajando, no encuentran ocupación. Hay cerca de 1 millón de jóvenes menores de 30 años sin empleo en Colombia. Y muchos de ellos tienen estudios de bachillerato. Y muchos de ellos tienen estudios de universidad. Y a pesar de eso, no tienen aseguradas sus oportunidades de trabajo. Hay 1 millón de familias en Colombia sin vivienda decorosa. Hay 5 millones de colombianos desnutridos, con problemas graves en su alimentación e inclusive sufriendo hambre. Hay 2 millones de colombianos que no han aprendido a leer y a escribir a pesar de que ya están en la edad en que deberían haberlo hecho. Hay toda una realidad social que se expresa en la violencia, en la impaciencia de vastos sectores que prefieren ir a la aventura de la violencia que esperarse a que lleguen soluciones convenidas socialmente. Todo eso le plantea los problemas reales y concretos a los partidos. Nosotros pensamos que en la lucha contra el desempleo es fundamental una definición de parte del gobierno, y es la de reconocer la importancia de la pequeña, la mediana industria y del microempresario. Creemos que ese microempresario que aquí en Palmira, por ejemplo, se ocupa del dulce, o se ocupa de la madera, de los muebles, o que en otros sitios del país trabaja con el cuero, o trabaja con la modesta confección, ese pequeño empresario necesita respaldo en la política económica, en el crédito, en el mercadeo y en las demás condiciones de la comercialización para poder ofrecer alternativas de ocupación a más personas. La gran industria es necesaria, claro está, pero no es la que puede generar los volúmenes de empleo que hoy necesita el país con urgencia.
Esto reclama definiciones del gobierno. En esto tiene que ocuparse el Partido Liberal. ¿Cómo tiene que ocuparse el Partido Liberal? Del problema general de las relaciones entre las personas y los poderes públicos. Los poderes públicos contemporáneos son gigantescos, son abrumadores, y por serlo están más expuestos a la corrupción, a la ineficiencia. En este momento el Estado colombiano se gasta cada día en Colombia 3.600 millones de pesos por día para sobrevivir, para funcionar. El Estado colombiano compromete de 3 a 5 meses del ingreso de cada familia en el país. Se lo quita para pagar servicios públicos, para pagar impuestos directos e indirectos. Necesitamos redefinir las relaciones entre el pueblo y los poderes del Estado, para equilibrarlos defendiendo al pueblo, para impedir que un centralismo burocrático que está asfixiando al país lo siga frustrando y le siga limitando sus posibilidades de desarrollo. De eso tiene que ocuparse el Partido Liberal renovado, moderno, en los términos en que lo plantea el nuevo liberalismo. Tiene que ocuparse de cambiar las funciones de los departamentos y de los municipios para que no sean menores de edad sometidos a la voluntad y a los intereses de los poderes centrales en todos los temas. El país necesita y tiene centralismo legislativo, pero no debe tener centralismo administrativo, porque una cosa es la unidad en la legislación, la unidad en las grandes líneas políticas de la nación, y otra cosa es el centralismo administrativo que pretende manejar desde la capital de la República la vida de 980 municipios de Colombia. Por todo eso, el Partido Liberal tiene que reflexionar sobre su función en la Colombia moderna. Nosotros estamos rescatando al Partido Liberal de su más tremenda crisis. Hoy el oficialismo se convirtió en 20, en 30, en 40 grupos. Ellos hablan de unión, pero no tienen ninguna autoridad para plantearla, porque ellos mismos están divididos, fraccionados en las 26 listas que presentaron en Bogotá para el Consejo de la Capital, en las 7 listas que presentan en el Valle para la Asamblea, en las 27 listas del Atlántico, en las 18 listas de Norte de Santander. ¿Por qué? Porque el oficialismo no existe. El oficialismo se fraccionó en grupos en torno de personas aisladas que manejan pequeños poderes locales o pequeños poderes regionales, y eso no es un partido moderno. Eso no es, en todo caso, el partido que necesita Colombia en este momento para organizar su destino y afrontar los tremendos retos económicos y sociales que tiene. En cambio, el nuevo liberalismo se presenta unido en todo el país. Lo reconocen hoy todos los sectores de opinión. ¿Por qué? Porque tenemos tesis nacionales, porque tenemos organización y respeto a la voluntad de las regiones y de las organizaciones locales del movimiento, porque estamos actuando como un verdadero partido. Pertenece a la lista más selecta de las ciudades liberales de Colombia, que es una de las 10 primeras ciudades liberales del país. Yo hago un llamamiento a todos los liberales para que comprendan la importancia de estas elecciones y para que participen del lado de las fuerzas del futuro. Claro que las fuerzas del pasado no quieren desaparecer. Es lógico que se resistan a ello, porque para algunos ese pasado significó privilegios, ventajas particulares, y naturalmente no pretenden, no desean que eso termine. Pero les vamos a demostrar en muy pocas semanas que allí ya no hay nada que hablar sobre el Partido Liberal, porque el Partido Liberal está aquí. Somos el futuro del Partido Liberal. Somos la fuerza transformadora del Partido Liberal. Tenemos la responsabilidad de hacerlo y lo estamos haciendo.
con un esfuerzo gigantesco de movilización por todos los rincones de la patria, con el concurso de miles de compañeros que han sacrificado semanas, meses enteros de su tranquilidad personal y familiar para colocarse al servicio de los intereses públicos y en la defensa del futuro del Partido Liberal. Y por eso no hay rincón de Colombia hoy donde no esté ya izada la bandera del nuevo liberalismo. Palmira hace 2 años nos dio un apoyo significativo para las circunstancias de entonces. Palmira hoy nos dará un apoyo definitivo para el trabajo del inmediato porvenir. Y necesitamos esa movilización intensa, consciente, decidida del liberalismo de Palmira. Necesitamos que el liberalismo de Palmira demuestre en verdad su conciencia sobre la realidad del partido. Comprenda que si queremos defenderle al liberalismo su porvenir, es indispensable reorganizarlo, no simplemente renovarlo, palabra que se utiliza muchas veces con oportunismo y a veces con cinismo. Se necesita es transformar este partido, volverle a dar el aliento de sus mejores horas, volverle a dar el carácter que requiere para conducir el Estado, no con el objeto de defender los intereses de los poderosos, como ocurrió en el reciente pasado, sino con el fin de defender a las grandes masas populares, a los obreros, a los campesinos, a los trabajadores, a los transportadores, a las clases medias, a las juventudes y a la mujer, porque sin el papel de la mujer no se puede concebir la sociedad moderna. La mujer de hoy es una mujer que, si uno mira el sistema educativo, presenta realidades completamente distintas de hace 20 años. Hace 20 años, en las universidades, tan solo el 18% eran mujeres. Hoy, el 44% de los estudiantes son mujeres. Hace 20 años, tan solo el 28% de los estudiantes de secundaria, de bachillerato eran mujeres. Hoy, el 52% de los estudiantes de bachillerato son mujeres. Hace 20 años, todavía las mujeres no habían llegado a una condición de paridad en la primaria con los varones. Hoy hay esa condición de paridad. La mujer de hoy participa intensamente en el mercado del trabajo. Aporta no solo su labor tradicional en los oficios domésticos, sino que influye en los más importantes sectores de la vida nacional, como profesional, como trabajadora, como obrera. Y la mujer, en la medida en que está transformando su papel en la economía colombiana, debe transformar su papel en la política colombiana. Debe entender su derecho a que se administren los recursos públicos con responsabilidad, a que se maneje el Estado con seriedad. Y el Partido Liberal, si quiere ser el intérprete de la sociedad moderna, tiene que respetar esos derechos de la mujer y saberlos expresar, no solo en la transformación legislativa del país, sino en la transformación de la mentalidad, de la cultura general de la sociedad. En fin, los temas de la nación moderna aparecen por todas partes, como lo estoy demostrando con estos ejemplos. La nación moderna además cada día estará más relacionada con procesos internacionales. Para todo, para las realidades políticas, las económicas y las sociales de nuestro pueblo. Se está internacionalizando el país. El precio del azúcar cambia ya en los mercados internacionales, cambia para crear consecuencias profundas en la vida de millones de colombianos. Lo mismo ocurre si cambia el precio del café, lo mismo ocurre si se cierra el mercado a las exportaciones no tradicionales.
Lo mismo sucede si los precios de los alimentos aumentan, si los insumos se encarecen para el agricultor, para el ganadero o para el industrial. En fin, en todas partes nos encontramos con las pruebas de una sociedad que ya no puede estar encerrada en sí misma, sino que tiene que entender el mundo contemporáneo y tiene que prepararse para actuar en él en defensa de sus aspiraciones y necesidades fundamentales. Siendo así, necesitamos partidos modernos, porque no podemos construir una sociedad moderna con partidos anquilosados, incapaces de transformarse, perezosos, que por inercia creen que tendrán siempre el poder a partir de maquinarias burocráticas. Terrible error sería para el liberalismo seguir empecinado en la idea de que esa será la única fuerza que determinará su porvenir. No, lo que le dará porvenir al liberalismo, lo que le asegurará su presencia en la historia colombiana en los próximos 20 años, es esa transformación que nosotros reclamamos y defendemos. Nos preocupa tanto la suerte del partido que por eso hemos luchado en esta forma tan difícil y a veces tan ingrata. Porque claro que nos duele, nos tiene que doler que copartidarios nuestros no comprendan este esfuerzo y en cambio de analizar las ideas que planteamos, se refugien en el agravio, en la calumnia, en el insulto para tratar de impedir el proceso de renovación. Pero sabemos que ese es el precio de esta lucha, que nunca la transformación del partido se ha hecho con facilidad. Y aceptamos ese precio, seguros de que a la larga el partido va a comprender cómo le rescatamos su destino, lo sacudimos a tiempo para que no se derrumbara, no se anarquizara y regresara como va a regresar en 1986 a la dirección del Estado colombiano. Hablo en esta plaza de Palmira con profundo respeto hacia todos los liberales de este municipio. Y precisamente porque los respeto, he procurado aquí apelar a sus conciencias, a sus mentes, a sus corazones, seguro de que en la medida en que analicen de buena fe cuanto aquí se ha planteado, apoyarán esta lucha que no me pertenece, sino que le pertenece al pueblo colombiano en cuyo nombre actúo. Mil gracias.